Queremos mostrarles la violenta imagen que nos ha dejado las últimas horas en el Congreso. Vean. No, tú no lo puedes consentir. Es un diputado de Vox, José María Sánchez, que ha subido a la tribuna y se ha encarado con el vicepresidente del Congreso, con Alfonso Gómez de Celis. Finalmente, el diputado de Abascal ha sido expulsado de la Cámara. Javier. Bueno, pues efectivamente Silvia nos ha dejado esta imagen inédita en democracia. Los diputados que llevan muchos años aquí en la Cámara nos recuerdan que no recordaban algo así, una imagen así en democracia, como decimos. Bueno, ha sido el momento, como estamos viendo, en el que el diputado de Vox sube a la tribuna de presidencia, se encara verbalmente con el vicepresidente y es expulsado. Esto llega después de 3 llamadas al orden consecutivas y ahí ya es cuando se produce, según el reglamento de la Cámara, la expulsión del diputado. Después se ha reunido con Francina Armengol en su despacho. Lo que nos dicen fuentes de presidencia es que Armengol le ha trasladado que efectivamente no se pueden hacer insultos en la Cámara, que eso está mal, pero que en cualquier caso el que ha actuado mal es él, este diputado de Vox, porque está prohibido subirse a la tribuna de presidencia. Como contabas tú muy bien, el diputado ya ha sido suspendido de sus derechos. Esto es, no puede votar esa semana ni tampoco asistir a los plenos que quedan en esta misma semana, como decimos, Silvia. Debate en el Congreso sobre la quema de libros por parte del franquismo y llega el primer aviso. Señor Sánchez, siéntese, que está en uso de la palabra el señor Álvaro. Señor Sánchez, siéntese, le llamo al orden, por primera vez. Podría ser una anécdota más de los debates, pero hay cambio en la presidencia de la mesa del Congreso y el diputado acude al estrado a protestar. Deje usted tranquila a la letrada, que nada tiene que ver en esto. Pero el diputado sigue rondando la tribuna y es llamado por segunda vez al orden. A la siguiente será expulsado. Y llega el momento. Se dirige directamente hacia la presidencia del Congreso. No lo puedes consentir. Si le soy sincero, lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien. Se acabó la paciencia. Expulsado. Hay que abrirle pendiente al presidente. El diputado se marcha y acude directamente al despacho de la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso me ha dicho que yo no tenía razón. Pero, ¿por qué protestaba Sánchez? Todo viene de una trifulca con un diputado de Esquerra que se sienta cerca de los de Vox. Ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales y luego ya me ha dicho a mí que era un asesino y un criminal. Yo nada. ¿Usted ha insultado al diputado de Vox? No. La conducta insólita de un diputado subiendo a quejarse a la mesa de la presidencia ha provocado la reacción de diputados y del gobierno. Algunos lo comparan con el 23F. No es la primera vez que este diputado provoca un altercado. En la misma mañana de ayer también fue llamado al orden en una comisión de justicia. Y en 2021 llamó bruja a otra diputada. Se paró el pleno. Y le pido que retire lo que acaba de decir. Finalmente retiró lo dicho y no llegó a ser expulsado. Estamos atónitos en esta mesa y supongo como el resto de los espectadores asistiendo a las imágenes, a esa falta de respeto que vivimos ayer en el Congreso. Marta. Yo creo que las imágenes explican solas, porque ni siquiera, digamos que se saltó el reglamento para tratar de hablar con quien estaba al frente del Congreso de los Diputados, se saltó el reglamento para encararse y poner su cara a un cuarto de la cara del vicepresidente del Congreso de los Diputados delante de todo el hemiciclo, de todos los ciudadanos, y bueno, contándonos quién es él y quién es el partido que avala a un hombre como este, en un debate sobre la quema de libros de Franco. Me parece que esto debería tener una sanción que vaya más allá de la expulsión en ese momento, porque me parece que lo que no se permite en los bares, pues no se puede permitir en el Congreso de los Diputados, y que hacemos un flaco favor a la convivencia de este país y a lo que transmitimos a los ciudadanos y a lo que se pretende de la ciudadanía con un ejemplo como este. Yo espero que no solo se disculpe, cosa que ayer no hizo, sino que además haya una disculpa y algún tipo de amonestación por parte del Congreso de los Diputados y de su partido. Cosas como esta no se las merece ni la política española ni la ciudadanía de este país, que es mucho más ejemplar que lo que hemos visto
con este ejemplo. Bueno, yo creo que es absolutamente inadmisible y sí pienso que debería tener consecuencias. La verdad que con la imagen, yo desde luego he estado haciendo memoria. Es verdad que muchos diputados ayer a los que preguntábamos decían que desde luego no lo habían visto. Yo llevo 11 años yendo a trabajar al Congreso y hemos visto momentos de tensión entre bancadas. Hemos visto momentos en el que en la tribuna del orador se gira, habla con la presidencia. Yo desde luego nunca había visto a un diputado salir de su escaño, recorrer el hemiciclo, subir las escaleras y plantarse en la presidencia, Congreso de los Diputados. La gente que nos está viendo tiene muy en la cabeza la imagen. La presidencia está en alto, tú tienes que subir hacia la presidencia. Bueno, y es una tribuna, todo. bueno, jerárquicamente, o sea, me impresiona mucho, quiero decir, ver a un diputado que salga de su escaño y que camine y se plantifique, como vimos en la presidencia, a hacer gestos, no solo invadiendo el espacio físico, sino llegando a una actitud que, desde luego, yo creo que no hay ningún episodio similar. Hemos visto debates broncos, hemos visto cosas. Esto, desde luego, no lo habíamos visto. Y pienso, además, que en el grupo parlamentario de Vox también deberían decir algo y corregir al diputado y pedir una rectificación pública, porque desde luego las explicaciones que dio ayer puede quejarse de un insulto, puede hacer uso de la palabra, lo hemos visto, le aprietan a un botón y le dice a la presidencia: quiero que retiren eso del orden del día. Es que eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que abandonó el escaño y se dirigió hasta la presidencia del Congreso. Yo creo que eso es inadmisible. A mí me ha llamado la atención cuando estaba escuchando la entrevista de Gómez de Celis, con el que vamos a hablar dentro de unos minutos, en la cadena SER, Federico, y decía: yo estaba esperando de dónde me venía el sopapo. Es que la actitud era muy agresiva, pero no, a ver, no me sorprende, es Vox. A ver, yo llevo más años todavía que vosotros yendo al Congreso. Nunca había visto a un diputado subir a la presidencia del Congreso a protestarle al presidente. Nunca. Ni en tiempos de Felipe González, ni en tiempos de Aznar, ni en tiempos de Zapatero, ni en tiempos ya son más recientes. Nunca he visto. Tampoco con Vox. Tampoco, Fede, lo que digo es de los últimos 6 años, desde que está Vox, desde que han irrumpido nuevos partidos, digamos. No los de toda la... No hemos visto una escena así con ningún partido político nuevo. Jamás. Me parece llamativo, ¿no? Nunca. Entonces me parece que se cruza una línea roja. Y Vox cruza, y deberían ellos de pensárselo y de actuar en consecuencia. Cruzan una línea roja muy peligrosa, porque es una afrenta a una institución del Estado. El presidente del Congreso en este caso era el sustituto de la presidenta, pero la presidencia del Congreso de los Diputados, os recuerdo que es una institución del Estado, es la tercera después del rey, el presidente del Gobierno. Entonces, deberían de planteárselo y con perdón por la expresión, que es muy vulgar, pero de hacérselo mirar. Debe velar, Alan, precisamente por el respeto del ordenamiento de las reglas que nos hemos dado y específicamente, además, en una Cámara como es el Congreso. Además, fijaos, el discurso de Vox muchas veces hace mucho hincapié en el asunto del orden y la ley. A mí no me parece nada más desordenado que subir en una sesión parlamentaria donde reside la soberanía nacional de nuestro país y montar todo este pollo, todo este ridículo que sería impropio incluso de una clase de niños. Un niño que se ha sentido agredido por un chaval que tiene al lado sentado o que le ha insultado, no se levanta y le va a la profesora y se le empieza a reivindicar delante de la cara que lo que ha pasado tiene que ser detenido por ella, no sé qué. No se ve en ninguna clase esto, sin embargo, sí que se ve en el Congreso de los Diputados. Pero fijaos, y siguiendo con el asunto del niño, como las actitudes de estas personas son profundamente infantiles, porque defiendo el orden y la ley, sin embargo, cuando el orden no es el que a mí me gusta, entonces me arrogo el derecho para poder subvertirlo e instalar uno completamente nuevo. Y esto, por desgracia, es una cosa que ocurre ahora, pero que ocurrió durante el siglo pasado, cuando el orden era distinto y cuando la respuesta fueron las armas. Hoy en día el orden tampoco les gusta, dicen que vivimos en una dictadura y, por lo tanto, abandonan toda esperanza. No van a decir en absoluto que esto les parece mal, sino que lo van a reivindicar como algo que hay que hacer, por supuesto, contra la malvada dictadura de Pedro Sánchez. En fin. Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, vicepresidente? Bien, sereno, firme, como creo que debemos de estar todos los demócratas ante la actitud. Bueno, ayer fue de una manera yo creo que muy icónica, muy simbólica, pero una actitud que venimos padeciendo desgraciadamente desde hace mucho tiempo, y en mi caso fue algo puntual, pero en el caso de las mujeres que tienen violencia de género es estructural. En el caso
de los inmigrantes pobres, pues también es estructural. En definitiva, yo creo que tenemos que estar todos los demócratas firmes ante la extrema derecha. Me comenta nuestro compañero Javier Moedano, que le conoce de sobra, lleva la información del Congreso, que a su llegada sus compañeros le han arropado con numerosos gestos de cariño, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que va en relación a esto que hablábamos, ¿no? Yo creo que es importante el que todos estemos unidos. Yo quiero resaltar que, por ejemplo, mis compañeras de la mesa del Partido Popular también ayer estuvieron tratando de evitar que esto sucediera y, por tanto, creo que esto apela a todos los demócratas y cuando digo a todos, digo a todos. Y yo creo que en el caso particular del Partido Popular podemos aprovechar esta circunstancia para hacerles reflexionar sobre esta apertura de puertas que realizan en los gobiernos, y especialmente los autonómicos, pues reflexionen al respecto. Yo creo que tenemos que estar todos los demócratas firmes ante este tipo de actitudes, que lo único que buscan es, bueno, pues que la sociedad en general esté confrontada, esté polarizada con este tipo de actos violentos casi físicos y también, pues, por supuesto, verbales. Vicepresidente, ¿cómo vivió ese momento en el que el diputado de Vox sube a la tribuna y se le pone a menos de un palmo? Bueno, con cierta tensión, lógicamente, pensando, preveyendo qué agresión física podría en ese momento poder recibir. La verdad es que en todo momento pensé que iba a derivar a esas imágenes desgraciadas que tenemos de otros parlamentos en donde hay pues algún tipo de agresiones físicas. Yo tenía muy claro que pasara lo que pasara, iba a estar inmutable al respecto, iba a ponerse si hacía falta la otra mejilla y en ese sentido, pues sí, con firmeza y seriedad, expulsándolo del Congreso. Es terrible, vicepresidente, escucharle, tenemos todos en la mesa la misma sensación, que usted llegó a temer ayer ser agredido físicamente en el Congreso por un diputado de Vox. Sí, ya le digo que la ultraderecha, y no es nuevo, podemos remitirnos a los clásicos. Para mí hay una referencia fundamental que es Stefan Zweig del Mundo de Ayer, donde relata perfectamente cómo fue la llegada del nazismo y de la ultraderecha a los poderes democráticos. Y bueno, pues ese aspecto que yo tengo en mi mesilla de noche todos los días, pues lo tengo muy claro. Y tengo muy claro que empiezan con la violencia verbal, continúan con la violencia ideológica, pero terminan en la violencia física. Y eso, insisto, en que todos los demócratas debemos de evitarlos. Este diputado de Vox que ayer se le encaró en la tribuna del Congreso, ¿se ha puesto en contacto con usted, él o algún miembro del partido de Santiago Abascal? No, he recibido pues, mucha solidaridad prácticamente de todos los grupos parlamentarios. Quiero agradecer especialmente a los del Partido Popular, pero de Vox no, nadie. Vicepresidente, nos preguntábamos también hace unos minutos fuera de cámara cómo casa esto, ¿no?, con el hecho de que ahora mismo Vox esté negociando con el Partido Popular gobiernos en 4 comunidades autónomas de nuestro país. Sí, le decía anteriormente, y es una reflexión a la que apelo al Partido Popular, el Partido Democrático, un partido de Estado, que debe evitar, en su mano está, evitar que se siga propagando y que sigan entrando en las instituciones este tipo de actitudes violentas y por tanto creo que está en su deber y espero que puedan reflexionar como han reflexionado otros tantos países y posiciones políticas moderadas, centradas, conservadoras en Europa. Yo creo que en ese sentido merece la pena una reflexión por parte del Partido Popular.